Qué bueno estar en la presencia del Señor, poder disfrutar de su presencia. Y como todos los jueves es el tiempo de conocer la palabra de Dios, es el tiempo de poder estudiar su palabra. Así que me gustaría, alentar a los hermanos y también recordarles siempre que así como nosotros que compartimos la palabra tenemos una responsabilidad y estamos pasando horas y horas y horas estudiando, leyendo, investigando, ¿no? Y eso es para nosotros también, pero es para ustedes. También hay una responsabilidad de parte de la iglesia, de parte del cuerpo, de parte de todos, que es de traer sus cuadernos de anotaciones, poder anotar, porque hay un trabajo de los líderes, hay un trabajo de los pastores de edificar, pero también nosotros necesitamos, y es alentador para nosotros también como líderes, ver la respuesta de la iglesia, anotando, investigando, creciendo, entendiendo, prestando atención y viniendo también con expectativas para buscar. Así que nos gustaría siempre alentar, ¿no?, a que tengan su libreta a mano, anoten, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y toda la palabra de Dios es apta para enseñar, para corregir, para poder formar al siervo de Dios en toda la justicia. Así que vamos a seguir con el estudio de Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a hacer, como es un capítulo muy extenso, que tiene 40 versículos, lo vamos a estar estudiando, voy a dividir por bloques, lo vamos a leer en bloques, porque tiene mucho contenido, de mucha edificación, tiene muchas cosas claves, porque habla acerca del matrimonio. Pablo está respondiendo preguntas acerca del matrimonio. Entonces, para hacer más fácil la comprensión para todos, vamos a hacerlo en bloques, ¿ok? Para entender un poco lo que Pablo trata de hacer en el capítulo 7 de Primera de Corintios, no es establecer una teología acerca del matrimonio. Lo que Pablo está haciendo es simplemente respondiendo preguntas, contestando preguntas que algunos hermanos le enviaron porque ellos estaban confusos acerca de cómo tendrían que portarse en el matrimonio. Cabe aclarar que la iglesia de Corinto, como hablamos casi todos los jueves, estaba ubicada en una ciudad que era muy, el pecado sexual era muy abundante a causa del templo dedicado a la diosa Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, donde su culto era orgías sexuales. Las prostitutas se ofrecían a los hombres que pasaban en la calle donde estaba ese templo. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad rica económicamente. Entonces, para que podamos comparar a nuestra cultura actual, Corinto era como si fuera Las Vegas. La gente que va a Las Vegas, ¿por qué va a Las Vegas? Porque sabe que allá es la ciudad de placer. Es la ciudad, como decía, es un infierno, ¿no? Todo lo que quieras encontrar en Las Vegas lo vas a encontrar. Es la única ciudad del mundo que una persona puede casarse y divorciarse en el mismo día. Bueno, Corinto era así. Entonces, la gente tenía mucha duda acerca del matrimonio. También cabe aclarar que cuando Pablo escribe a los corintios, la iglesia de Corinto era la primera generación. Era una iglesia nueva, no era una iglesia que ya estaba durante mucho tiempo, era una iglesia nueva. Entonces Pablo tiene que estar refutando todas esas preguntas, contestando para la edificación y el crecimiento de los santos de esa iglesia. Amén. Vamos al texto. Primera de Corintios, capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al 9, ¿ok? Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver juntaros el uno para con el otro,
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo no por vía de concesión, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, vamos entonces a desglosar un poquito esa primera sección del texto. Pablo, como yo le dije, Pablo no da una teología acerca de matrimonio. Pablo lo que está haciendo está contestando preguntas. Entonces, el consejo de Pablo tiene que ver con la realidad de cada uno. Pablo está diciendo, me encantaría, y mi consejo es que los hombres no tengan relación sexual. Pablo está diciendo, sí, me encantaría que los hombres fueran como yo. Pero no todos los hombres tienen el mismo don. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo que no es que una cosa es mejor que la otra. No es que el casado tiene una ventaja o el soltero tiene más ventaja. Pablo está diciendo, las dos cosas están bien, pero tiene que ver con el don de cada uno. Y más adelante Pablo va a decir por qué. ¿Ok? El casamiento, el matrimonio, es diseñado por Dios. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que entender y lo que Pablo estaba tratando de enseñar a la iglesia de Corinto. El matrimonio es una institución formada por Dios. Cuando Dios forma el hombre, enseguida Dios forma a la mujer para establecer el matrimonio. El matrimonio muestra la gloria de Dios. El matrimonio revela la gloria de Dios y el matrimonio revela también el futuro de la iglesia. No sé si ustedes prestaron atención sobre la analogía de casamiento. Cuando el marido está delante, la mujer entra vestida de blanco, yendo rumbo al altar. Esta analogía sobre el regreso de Cristo. El matrimonio refleja la gloria de Dios, pero también el matrimonio refleja la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando la novia, que es la iglesia pura, sin mancha, por medio de la sangre de Jesucristo, va al camino de su amado novio. Eso es matrimonio. La palabra de Dios dice que honroso sea entre todos el matrimonio. El hecho, ¿no? Entonces, el matrimonio es algo que fue dado por Dios para que tanto el hombre y la mujer puedan disfrutar del deleite. Y acá es muy importante el tema de la sexualidad. Pablo está diciendo, versículo 2, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. O sea, Dios pensó en cada uno de nosotros. Dios no le da a una persona una carga mayor que la persona puede soportar. Cada persona va a vivir conforme a la voluntad que Dios estableció para cada uno. Es lo que Pablo está tratando de enseñar a la iglesia de Corinto. A unos, muy pocos, Dios le dio el don del celibato. Pero a la mayoría Dios le dio el don de contraer matrimonio. Pero Dios conoce hasta acá donde cada uno puede llegar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Una cosa no es mejor que la otra, pero hay ciertas ventajas. Pablo decía, lo que le estaba enseñando es, yo conozco las ventajas de cada estado, conozco las ventajas del casamiento, pero también yo conozco las ventajas de estar soltero. Y eso es importante. La tradición judía cree que Pablo había sido casado antes. La Biblia no lo dice en ningún lugar sobre si Pablo fue casado o no, pero hay algunos aspectos de la vida de Pablo que da indicios que podría llegar a haber sido casado antes, y no se sabe si su esposa murió, o no se sabe si su esposa lo dejó cuando Pablo se convierte, pero hay muchas cosas que por ahí dejan indicios. Por ejemplo, Pablo, según la tradición, fue miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín tendría que ser casado. Todos los consejos que Pablo da al matrimonio, vos ves que la autoridad con que Pablo habla, y cómo podría dar ese tal consejo, porque Pablo lo conoce. Entonces, no se sabe a ciencia cierta si fue casado o no, pero por toda la tradición y todos esos indicios, se acredita que Pablo había sido casado. Entonces Pablo conocía muy bien las ventajas de cada estado. Otra cosa, el amor verdadero busca siempre servir y complacer al otro. ¿Qué dice aquí la palabra? La mujer
no tiene potestad sobre el marido, perdón, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre el cuerpo, sino la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir? El amor verdadero en el matrimonio tiene que ver con la entrega. O sea, yo no pertenezco a mí mismo, yo pertenezco al otro. ¿Ok? El amor siempre tiene que ver con la entrega. No es que yo domino al otro, yo someto al otro, sino que yo me entrego por amor y viceversa. Cuando el matrimonio vive ese tipo de relación es una bendición. No es una relación donde uno demanda al otro. Porque aquí la palabra dice, ¿qué la palabra está diciendo? No os neguéis unos al otro. ¿Qué quiere decir? Que en la relación, en el matrimonio, la relación sexual es muy importante. Y la relación sexual fue creada para el matrimonio, no fuera del matrimonio. La relación sexual fue creada para el matrimonio, para dos cosas importantes. Primero, el disfrute y el goce del matrimonio, y segundo, para la procreación. Fuera del matrimonio el sexo es fornicación y a Dios no le agrada. Entonces Pablo está estableciendo pautas muy firmes, porque muchos de la iglesia de Corinto estaban viviendo como si fuera un péndulo, yendo por los dos extremos. Había un grupo de la iglesia que decía que como el cuerpo es malo, entonces puedo hacer todo lo que yo quiero porque el cuerpo es malo, total el alma es buena. Entonces pecaban, fornicaban, iban detrás de prostitutas. Pero había otro grupo de la iglesia que era más ascético. ¿Qué creían? Que creían que la santidad era por medio de negarme todos los deseos de mi carne. Entonces, muchos de la iglesia de Corinto que estaban casados, ellos estaban negándose unos a otros, estaban negando el sexo entre el matrimonio, porque ellos creían que no tener relación sexual con la esposa estaban siendo más santos que otros. Y ese es un error. Y también muchos de la iglesia de Corinto se estaban separándose, porque ellos decían que, bueno, si yo que soy casado me niego a la relación sexual con mi esposa y me separo, entonces alcancé el máximo grado de santidad. Y Pablo está diciendo, eso no es verdad, eso no es bíblico, eso no es correcto. Y entonces Pablo está enseñando a la iglesia la manera correcta como el matrimonio tiene que comportarse, diciendo, la esposa no se niega al esposo, el esposo no se niega a la esposa, sino que cada uno dé al otro lo que le corresponde. Porque el cuerpo del marido pertenece a la esposa, el cuerpo de la esposa pertenece al marido. Y unos se entregan al otro voluntariamente. El amor siempre es voluntario. Eso es lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto. ¿Ok? Tenemos que tomar mucho cuidado, querida iglesia, porque acá lo que Pablo también nos está enseñando es que siempre las reacciones ante un problema es malo. Siempre las reacciones. Aquí la iglesia, muchos hermanos de la iglesia estaban teniendo una reacción. Bueno, como la ciudad es pecaminosa, como la ciudad vive un pecado tremendo, entonces yo me abstraigo de todo porque quiero ser más santo. Y Pablo está diciendo, no es tan así. Pablo está diciendo, hay un orden. Los extremos no están buenos. Entonces es muy importante que nosotros alcancemos el equilibrio de todas las cosas. ¿Ok? Dice que dentro del matrimonio, el único consejo que Pablo le da al matrimonio es que si van a privarse de la relación sexual, es por mutuo consentimiento para dedicarse un tiempo a la oración. Pero Pablo no está diciendo, ese es un mandato. Pablo está diciendo, no, yo los aconsejo que si van a dejar de tener relaciones dentro del matrimonio, sea para el mutuo consentimiento para orar y después vuelvan otra vez a juntarse, o sea, vuelvan otra vez a la vida conyugal normal para que Satanás no tenga ventaja. ¿Por qué? Porque si dentro del matrimonio el marido no cuida a la esposa no cuida al marido en lo que sexualmente hablando, puede haber una puerta muy grande para el enemigo. Amén. ¿Todos entendemos hasta acá? Bien. El diseño de Dios es que el sexo sea para el disfrute del matrimonio. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestra cultura? Que el mundo vulgarizó el sexo. Entonces, hoy el sexo es barato. La relación sexual es algo barato. De hecho, por eso es que el mundo está infestado de la pornografía, porque la intención de Satanás es vulgarizar algo maravilloso que Dios creó para el disfrute del matrimonio. Y eso nosotros lo tenemos que entender tal como es.
no como un tabú, sino que la relación sexual es algo sano para el matrimonio. El matrimonio tiene que disfrutar la relación sexual de la manera que Dios creó, porque es sano. Y no tenemos que tener vergüenza de decirlo, porque el mundo no lo sabe. A causa del pecado y a causa de la naturaleza caída, el sexo ha sido vulgarizado. Y cabe a nosotros como iglesia establecer los valores y los principios que Dios diseñó para el matrimonio. Y eso se encarga la iglesia. Nosotros como columna y baluarte de la verdad, nosotros tenemos que tener posturas firmes de las cosas que son y de las cosas que no son. Y es lo que Pablo hacía con la iglesia de Corinto. De la misma manera nosotros hoy tenemos que establecer la verdad de Cristo acerca del matrimonio, acerca del sexo, cómo las cosas tienen que ser. Nosotros entendemos que la generación que sigue, yo creo que mi hija, mis nietos, ¿no? van a ser mucho más afectados en cuanto a eso. Estamos viendo el aumento de la sexualidad, el aumento de la sexualización. Todo es sexo, todo. ¿Por qué? Porque quieren agarrar algo, el mundo, Satanás toma algo maravilloso que Dios creó para hacer algo vulgar. Y tornando algo que el pecado sea tan normal, de manera que ya la conciencia de las personas no lo sienten como algo pecaminoso. Pero nosotros estamos como iglesia para establecer una verdad. Y la verdad es que Dios creó el sexo para el matrimonio. Dios creó el matrimonio para que la gloria de Dios sea reflejada en la relación del hombre y la mujer, como la gloria de Dios es reflejada en la relación de Cristo con la iglesia. Amén. Bueno, del versículo 6 al versículo 9, Pablo aclara, cada uno tiene su don según lo establecido por Dios. Una cosa no es mejor que otra. Y la visión de Pablo en cuanto a sí mismo era lo que sería más provechoso para el avance del Evangelio. Pablo está diciendo, yo me encuentro mejor hoy siendo soltero, porque siendo soltero puedo no tener ningún tipo de impedimento para predicar el Evangelio. Imagínate Pablo siendo un apóstol, sufriendo persecuciones. Imagínate si Pablo tuviera una esposa e hijos. Una cosa es, si a mí me agarran a mí, ¿entendés? Y me torturan por seguir a Cristo, es una cosa. Pero sería totalmente diferente si agarran a mi esposa y a mi hija y la torturan. Yo creo que la cosa sería otra. Es eso lo que Pablo está diciendo. Entonces, por la vida que llevo, Pablo está diciendo a la iglesia, por la vida que llevo, por lo que Dios me llamó, yo me encuentro así. Yo me encuentro mejor en esa situación. Me encantaría que todos pensaran como yo, porque es maravilloso lo que vivo. Pero no todos tienen ese don. Entonces cada uno viva de la mejor manera posible lo que Dios eligió para cada uno. Amén. Era eso lo que Pablo está enseñando. Bueno, ahora vamos a la segunda sección, que es del versículo 10 al 16. Que Pablo nos da una enseñanza acerca del divorcio y es muy importante. Vamos a leer. Versículo 10 al 16. Dice así. Pero a todos los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Bueno, voy a resumir un poco la explicación de ese pasaje. ¿Qué quiere decir? Pablo está explicando que solo hay dos permisiones para el divorcio. Pablo está diciendo así, Dios creó el matrimonio y lo que Dios unió no separa el hombre. El matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. Por eso que nosotros usamos una alianza. La alianza significa un pacto. Por eso que la alianza es redonda. ¿Por qué? Porque no tiene fin. Es un pacto. Lo que Dios unió no separa el hombre. O sea,
Jesús dijo, o sea, lo que Dios unió, solamente Dios o la muerte lo separe, ¿no? Y la vida no fue pensado el matrimonio para un divorcio. Pero hay dos circunstancias donde puede haber un divorcio. El primero es cuando hay adulterio. Cuando hay un adulterio en un matrimonio, está permitido el divorcio porque una de las partes rompió el pacto. Y el Señor establece que cuando una de las partes rompe el pacto por medio de una relación fuera del matrimonio, se puede haber divorcio. Ahora, una cosa importante, cuando hay un divorcio, los que se divorciaron en el Señor, ¿no? Son dos personas creyentes, se divorcian, ¿no? No pueden volver a casarse. Jesús dice que los que se divorcian, si los divorciados se casan, adulteran. ¿Ok? Y la otra es, hay un matrimonio nuevo que vino a la iglesia, ¿ok? Un matrimonio nuevo, la mujer se convierte, un ejemplo, la mujer se convierte y el marido no. Entonces, el marido llega a un punto que no quiere saber nada con Dios. Y el marido dice, no, bueno, si vos vas a seguir a Cristo, yo no lo quiero, entonces yo te lo dejo. Pablo está explicando y él está dando su consejo de que en ese caso la mujer puede separar del marido, porque el marido no quiere. ¿Ok? Entonces, si una mujer nueva en la fe llega, se convierte, el marido no se convierte y el marido quiere separarse, lo que Pablo está enseñando es que en ese caso sí. En ese caso sí la mujer se puede separar y puede volver a casarse, pero con un cristiano. Porque si una mujer vuelve a casar con un no cristiano, significa que no aprendió absolutamente nada. Y significa que ella no está en la fe. ¿Ok? No sé si ustedes entienden, ¿no? Son las dos únicas situaciones donde el apóstol está diciendo que puede haber un divorcio. En caso de adulterio o en caso de abandono por parte de un cónyuge que no sea cristiano. Pero vamos a leer ahora el libro de Mateo, capítulo 19, donde el Señor establece una base muy sólida acerca del matrimonio y el divorcio. Mateo, capítulo 19, versículo 1 al 12. Dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. 2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, el 5. Y dijo: por eso el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Paramos acá. Bueno, Jesús está estableciendo algo muy, muy contundente. Dios creó el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer se casan, son dos y una sola carne. Aunque son dos personas, Dios las ve como una sola. Son dos y una sola carne. Hay una unidad espiritual cuando se contrae el matrimonio. 6. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no separe el hombre. Y dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué quiere decir? No es el diseño de Dios. Dios no diseñó el divorcio, Dios diseñó el matrimonio. El divorcio fue a causa de la dureza del corazón del hombre. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cualquiera que da divorcio a su mujer, salvo por causa de fornicación, adulterio, y se casa, volvemos al 9, y se casa con otra, adultera. Jesús está diciendo, cualquiera que repudie a su mujer, o sea, que se separa de su mujer, que no sea por causa de fornicación, y se casa con otra, está en pecado. Vuelve al 9. Y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. ¿Ok? En ese caso, el hombre que repudia a su mujer y se casa con otra adultera,
Y otro que casó con la mujer, que él lo dejó, también está en adulterio. 10. Versículo 10. Y les dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús está diciendo, bueno, hay personas que tienen el don. Unos fueron hechos eunucos. ¿Qué era un eunuco? Eunuco era una persona que cuidaba a las mujeres del rey. En el Antiguo Oriente, en la antigua cultura judía, la cultura persa, el rey tenía una persona encargada de cuidar a sus mujeres. Generalmente esa persona era castrado, que era complicado porque yo no quería estar en la piel de un eunuco, ¿no? Pero era castrado para no tener peligro que ese hombre se metiera con las esposas o con las concubinas del rey. Pero también dice que había algunos que hicieron eunucos a sí mismos, quiere decir, ya decidí servir a Cristo, decidí ser eunuco para dedicarme al Señor. Pero aquí lo que Jesús está diciendo no es mejor una cosa ni otra. Lo que es vivir la condición que Dios te creó. Dios tiene un diseño para tu vida. Dios te diseñó para algo. Y tu felicidad, y tu gozo, y tu alegría es estar centro de la voluntad de Dios. Si el centro de la voluntad de Dios para ti es que estés en el celibato, que vivas toda tu vida sin tener marido, sin tener mujer y viva para Dios, está bien. Pero si el centro de la voluntad de Dios es que formes una familia, que críes hijos y que viva la vida que Dios te dio a pleno, también está bien. Las dos cosas están bien. Amén. Bueno, vamos ahora a otra sección, versículos 17 al 24, donde Pablo nos está enseñando algo muy importante. Viviendo en la condición que el Señor nos llamó. Dice así, versículo 17. Pero cada uno como el Señor lo repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Bueno, acá Pablo está diciendo, primero, Pablo está dando ejemplos, dos ejemplos, usa dos ejemplos a nivel religioso y dos ejemplos a nivel social. Él habla del judío, que era el que se circuncidaba, y los que no se circuncidaban, quiere decir, judíos y gentiles. O sea, la iglesia de Corinto era formada por un montón de clases de gente. En la iglesia de Corinto había judíos, romanos que se habían retirado, habían griegos, gente de todo tipo de pueblos. Lo que está queriendo enseñar es el siguiente, el contentamiento. ¿Por qué? Había mucha confusión en la iglesia. Nadie quería estar en la condición como Dios lo llamó. Cada uno pensaba que necesitaba tener algo mejor. Y muchas veces pasa con nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros queremos o anhelamos tener otra cosa y no damos valor a lo que Dios nos dio ahora? Eso es lo que Pablo está diciendo. Cada uno esté a donde Dios te llamó a estar. Porque el mejor lugar para estar en el centro de la voluntad de Dios. Habían judíos que se habían circuncidado, pero en ese momento, por la presión de la sociedad, esos judíos tenían vergüenza de su circuncisión. Habían gentiles que envidiaban a los judíos y entonces querían circuncidarse. Habían unos que eran casados y querían vivir como solteros. Habían solteros que querían vivir como casados. Y así toda clase de gente. Pero Pablo está diciendo, de la manera que Dios te llamó, contentate,
Si Dios te puso en una posición, o si Dios puso una carga sobre ti, Él se va a encargar de quitarlo. Después Pablo también trata el tema de la esclavitud. Y para aclarar el concepto, de no hacer mucha gente creer que Pablo era a favor de la esclavitud, que no es así. Lo que Pablo está diciendo es que si vos te convertiste y sos un esclavo, tranquilo. Quédate tranquilo con tu posición porque Dios se encargará de quitarte de aquí y ponerte aquí. Si tenés la oportunidad, libérate. Pero si no, tranquilo. Tu vida está en las manos de Dios. Naciste libre. Entendé que ahora sos esclavo de Cristo. Y eso es mucho mejor. Pero después Pablo dice, no se haga esclavo de ningún hombre. ¿Qué Pablo está diciendo? La influencia. Que muchas veces somos libres a nivel físico, no tenemos nada que nos esclaviza a nivel físico, pero somos esclavos de la opinión de las personas. Entonces Pablo está diciendo, cuidado, porque ese es un peligro mucho más grande que la esclavitud física. Es la esclavitud espiritual. Estar siendo esclavo de los hombres, esclavo de la influencia de los hombres, esclavo del mundo, esclavo del pecado. Entonces Pablo está diciendo, Dios te llamó a algo y Dios tiene un plan para ti. Lo que Él quiere hacer con tu vida lo va a hacer a su tiempo y a su momento. Y eso me hace acordar un poco de la vida de José. José fue llamado por Dios para una tarea específica, para un propósito específico, y ese propósito era la conservación de todo un pueblo, que era su pueblo, el pueblo de Dios. Pero él necesitaba pasar un proceso y Dios lo manda y él enfrenta varias situaciones que creo yo que en su momento él podría no entender por qué. Pero Dios lo estaba preparando y Dios se encargó de sacarlo de un lugar y ponerlo al otro, de sacarlo de un lugar y ponerlo al otro, hasta que él llega al propósito que Dios quería para su vida. Cuando él llega ahí, él puede ser todo lo que Dios soñó para que él fuera. Y es un poco lo que Pablo quería enseñar para la iglesia de Corinto. La respuesta no es a dónde estés. La respuesta no es si sos casado o sos soltero. La respuesta no es que es mejor estar casado o mejor estar soltero, o mejor ser esclavo o mejor ser libre. Que la respuesta es estar en el centro de la voluntad de Dios y encontrar contentamiento en la persona de Jesucristo, encontrar el deleite en Él. Porque si estamos en Jesús, todo lo demás da igual. Porque si estamos en Jesús, encontramos el propósito para cada cosa que hacemos. Aún en medio de la diversidad, aún en medio de la dificultad, si estamos en Cristo, encontramos el propósito, encontramos la plenitud en Él y Él nos usa y Él hace lo que quiere hacer. Y al final sus planes y sus propósitos son mucho mejores y mucho más altos que los nuestros. Amén. Versículo 25 al 28. Pablo nos quiere enseñar a la iglesia de Corinto que el matrimonio no está mal a los ojos de Dios, pero la soltería tiene sus ventajas. Él como que Pablo, varias partes del texto repite lo mismo, ¿no? Vamos a leerlo. Dice así: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento en el Señor, mas doy mi parecer. Lo que Pablo está diciendo aquí es, yo soy una persona que tengo experiencia, y yo no voy a decir que lo que yo estoy diciendo, no quiero que piensen que lo que voy a decir es un mandamiento, pero sí quiero que tomen mi experiencia. Eso es lo que Pablo está diciendo en ese versículo. Y el 26 dice, en cuanto a las vírgenes, yo tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues, por esto bueno, a causa de la necesidad que apremia, que se hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a la mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como no la tuviesen, y los que lloran como si no la llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de ese mundo pasa. Bueno, no es un mandato, es un consejo, pero igual es inspirado por el Espíritu Santo y parte de un hombre digno de confianza.
El versículo 26, Pablo habla sobre una dificultad que se apremia, ¿no? Está diciendo, versículo 26 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que se apremia. Muchos comentaristas creen que lo que Pablo está diciendo es, yo les voy a dar un consejo porque hay algo que se apremia, puede ser una persecución, algo que la ciudad de Corinto estaba enfrentando. Y por esa razón Pablo estaba diciendo, por eso que está pasando, yo los aconsejo que quédense como estén. Que quédense, si están solteros no se casen. Si están casados, no procuren soltarte. Y queden en el lugar que Dios les puso. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo aclara que las ventajas de la soltería, pero cada uno tiene su propio don. Otra vez, él aclara, cada uno tiene su propio don. Me gustaría, Pablo dice, me encantaría, y yo los aconsejo por la experiencia que tengo, estén como yo, pero cada uno tiene su propio don, y cada uno viva lo que el Señor estableció. Pablo habla de la aflicción de la carne, y Pablo dice, me encantaría que queden como yo porque el matrimonio tiene aflicciones. ¿Y cuáles son las aflicciones del matrimonio? Las dificultades, las diferencias de opiniones, la diferencia de criterios, los roces, los malos entendidos, los hijos, cuando un hijo se enferma, cuando un hijo se aparta, cuando un hijo es rebelde. Entonces Pablo está diciendo, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo que predicar el Evangelio. Yo tengo que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y que a mí me encantaría que ustedes hicieran lo mismo que hago yo. Tenemos un propósito en el cual el tiempo es corto. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque para ellos, para la iglesia primitiva, lo que impulsaba la obra misionera es que ellos creían que Jesús iba a volver en su época. Ellos creían que la venida de Jesús iba a ser en su tiempo. Y eso fue lo que impulsó a la iglesia primitiva y fue lo que impulsó la predicación de Pablo. Pablo era incansable en su predicación porque él estaba seguro que Jesús iba a venir en su época. Por eso que él dice, el tiempo es corto, no hay mucho tiempo. O yo me muero o Jesús viene, pero la obra hay que ser hecha. Entonces, ¿cómo estás? Haced lo que tienen que hacer de la mejor manera posible. No pierdan tiempo, porque el mundo va a pasar. Si están todo el tiempo pensando en matrimonio, todo va a pasar. Sea cual sea la situación que ustedes estén, la vida es corta. Disfrútenlo, vivan lo que tengan que vivir, pero pongan la mente en lo eterno. Pablo está diciendo aquí, el tiempo es corto. No se distraigan. El matrimonio no es todo. La soltería no es todo. El dinero no es todo. Para nosotros, para nuestro contexto, ¿no? Hasta mismo el ministerio no es todo. Lo único que realmente va a contar es nuestra preparación para la eternidad. Estamos aquí en ese mundo, en esa vida, porque tenemos que prepararnos a nosotros y preparar a otros para la eternidad. Porque o Jesús viene o nosotros nos vamos. Esa es la verdad. No nos va a alcanzar nuestra vida para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y lo que Pablo nos está enseñando es, no pierdan tiempo. Si están esperando lo que Dios tiene para ustedes, espérenlo. Vivan de la mejor manera, pero sus mentes tienen que estar en lo eterno. Porque todo va a pasar, el matrimonio va a pasar, la soltería va a pasar, todo eso, el dinero, tu posición, tu cargo, todo eso va a pasar. Pero hay algo más importante que todo, es nuestra eternidad. Y es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Colocar nuestros ojos y nuestra mirada en lo eterno. Amén. Pablo no está animando a descuidar las cosas, mucho por lo contrario. Gustavo siempre nos enseñó, el pastor Gustavo siempre nos enseña que el cristiano trabaja al doble. Y es verdad, porque el cristiano trabaja al doble. El cristiano no evade sus responsabilidades. El cristiano abarca todas las responsabilidades, porque entiende que cada cosa tiene un propósito. Y las personas que nos rodean están mirando cada área de nuestra vida para ver que realmente somos fieles en lo que decimos que somos fieles.
Entonces, que podamos, querida iglesia, realmente no estar en los extremos. Tenemos que ser buenos cristianos, tenemos que ser hombres y mujeres de Dios, tenemos que vivir la eternidad de Dios, tenemos que cuidar nuestras responsabilidades. Una cosa no quita la otra. Una cosa no tiene que destituir a la otra. El cristiano trabaja, el cristiano estudia, el cristiano ora, el cristiano busca, el cristiano evangeliza, el cristiano expresa la vida de Cristo en todas las cosas. Y eso es lo que Pablo está enseñando, que vamos a vivir a Cristo en todas las áreas de nuestra vida a pleno. Amén. El versículo 32 al 35, Pablo nos está enseñando que los solteros tienen el potencial de agradar a Dios con menos distracciones. Dice así: quisiera pues que estuvisteis sin congoja, o sea, sin aflicción. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Bueno, otra vez Pablo reitera lo mismo. Pablo está diciendo, hay muchas ventajas en ser soltero. No tenés impedimento, no tenés que pensar que tenés que traer plata a casa porque tu mujer y tus hijos necesitan. No tenés que pensar que si te persiguen a vos van a perseguir a tu esposa, a tus hijos. Si permanecen solteros, tienen tiempo, tienen fuerza para poder servir al Señor y lo pueden hacer con mucho más eficacia. Pero volvemos al mismo punto. Si cada uno va a vivir según la capacidad que Dios le ha dado, unos pueden vivir esa capacidad como soltero, otros pueden vivir todo eso con la capacidad de ser casados. Es lo mismo, ¿ok? Por más que Pablo reitera lo que Pablo está diciendo, me encanta como soy, me encanta ser soltero, me encanta poder ir libremente a predicar el Evangelio. Pablo está diciendo, me sentiría muy mal estar haciendo la obra de Dios sabiendo que mi esposa y mis hijos están pasando necesidad. Pablo está diciendo eso. Entonces, como mi vida no me permite, yo estoy feliz siendo soltero. Pero Pablo está diciendo y está enseñando, si vos puedes ser feliz, servir al Señor con todo tu corazón siendo casado, está bien. El que puede vivir así no peca. El matrimonio es santo. Después Pablo, en la carta de los Efesios, en la carta de los Colosenses, Pablo sí establece la teología más concreta sobre el matrimonio. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es, el que sirve al Señor en el matrimonio no peca, el matrimonio es santo. Vivan la vida de la manera que Dios te llamó. Vivan a pleno. Sean todo lo que tengan que ser. El mundo necesita. Tus vecinos necesitan. Los que te rodean necesitan que sean todo lo que puedan hacer. Si pueden hacer como soltero está bien. Y si lo pueden hacer como casado también está bien. Versículo 36 dice, Pablo contesta otra pregunta de los corintios. Versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, o sea, la edad de tener hijos, ¿no? Y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea, Pablo está diciendo, todo tiene que ver con el consenso que hay entre la hija y el padre. Porque en ese contexto era muy común que el padre arreglara el casamiento
a los hijos, a la hija, ¿no? Venía el marido, le pagaba una dote para el padre y se llevaba a la hija y se casaban. En nuestra cultura no es así. En nuestra cultura no manejamos de otra manera. Pero en sí, lo que Pablo está diciendo es, donde hay un consenso entre el padre y la hija, no hay ningún problema. Cásense. Si quieren ser soltera porque quieres ser misionera, porque quieres dedicar tu vida al Señor, está bien. Si quieres casarte y dedicar tu vida al Señor, sirviéndole a Él como casada, está bien también. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí Pablo está hablando específicamente a las mujeres viudas. Solamente la mujer casada puede volverse a casar otra vez delante del Señor si el marido muere. Cuando el marido muere, ella está libre para contraer un nuevo matrimonio. Pero Pablo está diciendo que sea en el Señor un marido cristiano. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y yo pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Querida iglesia, para poder sintetizar todo lo que Pablo nos está queriendo decir es que la vida mejor es la vida que agrada a Dios, es la vida donde nosotros nos encontramos en el centro de su voluntad. Hay ventajas de un lado, hay ventajas del otro, pero en sí el centro de todo es qué es lo que Dios te llamó, qué es lo que Dios te llamó a hacer, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. En el caso mío, personalmente ya lo encontré y soy feliz y soy muy bien casado y encontré una gran mujer de Dios. Muchos aquí también son casados y lo que puedo decir de nuestra congregación, y me alegra y me orgullo mucho de nuestra congregación, es que son matrimonios fuertes. Son matrimonios fuertes, son matrimonios bendecidos. Y puedo ver en cada matrimonio de la iglesia la esencia de Cristo. Y veo también en la nueva generación, y veo los que están por casarse, ahí hay algunos que están por casarse, cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha elegido, cómo Dios ha puesto uno para el otro, y eso es maravilloso. Me gustaría alentar a la iglesia a eso, a que podamos vivir en el centro de la voluntad de Dios. Muchos están esperando la mujer de Dios para su vida. Dios tiene algo preparado. El matrimonio es algo maravilloso que Dios estableció para cumplir su voluntad sobre la tierra. Una iglesia fuerte es cuando el matrimonio es fuerte. Si nuestra iglesia crece, el matrimonio, la iglesia va a ser fuerte. Y por eso veo el trabajar de nuestro pastor para que podamos crecer como familia. Me gustaría alentar a que podamos realmente entender que Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene algo para ti. Dios no te dio una carga que vos no puedas soportar. Dios no te dio algo porque Dios es sádico. Sea cual sea el proceso que vos estás pasando ahora, sea lo que sea que estés esperando de parte de Dios, Él sabe lo que vos necesitas, Él sabe el proceso que necesitas pasar, Él sabe lo que es mejor para ti. Lo maravilloso de Dios es que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son más grandes que los nuestros. Y me gustaría aconsejar es que déjate llevar por Dios. Déjate llevar por la voluntad de Dios. El capítulo de hoy fue un capítulo muy práctico y donde Pablo habla sobre temas muy, muy concretos. Pero en sí, lo que podemos llevar de todo eso es déjate llevar por la voluntad de Dios. Déjate que Dios haga con tu vida lo que Él soñó para ti. Él soñó algo para tu vida y eso es lo mejor. Lo peor que nos puede pasar es creer que nosotros podemos manejar nuestra propia vida, que yo sé lo que es mejor para mí. Cuando yo llegué acá a Argentina, yo pensaba en algo, yo quería llevar adelante mi propia vida y el Señor cambió todo. El Señor cambió mi vida, el Señor me dio todo y me dio una linda esposa. Y de la misma manera Dios está haciendo con tu vida. En la situación que vos estás hoy, no procures salir de ella si Dios no quiere que vos estés en otro lugar. Estés ahí. No procures saltar el trato de Dios. No procures saltar a otra cosa. No hay ningún lugar mejor que no sea el centro de la voluntad de Dios. Y yo te puedo decir con todo mi corazón, cuando quise salir, porque yo creía que yo necesitaba y yo estaba listo para hacer algo, realmente hice un desastre.
casi tomo la peor decisión de mi vida, porque yo creía que estaba listo, creía que ya no soportaba más el trato de Dios. Yo sé que muchos hoy están viviendo eso. Dejen Dios obrar en tu vida. Yo recalco las palabras del apóstol Pablo. En la situación que Dios te llamó, en eso esté. Cuando Dios quiera que salga de ahí, Él te lo va a sacar. Dios quiso levantar un rey y Dios fue detrás de los rebaños y Dios lo levantó. Quizás vos estás pensando, y bueno, en la situación que estoy esperando algo de Dios, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios lo va a hacer? No importa. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No importa cómo. Él tiene sus medios, Él tiene su forma, Él tiene su tiempo. La cosa más importante para nosotros, iglesia, es estar en el centro de su voluntad. Ese es nuestro éxito. Ese es nuestro éxito. No es tener grandes cosas. No es alcanzar grandes cosas. No es estar donde vos crees que tiene que estar. No. Nuestro éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios. Si el centro de la voluntad de Dios es una tormenta, está bien. ¿No? Si el centro de la voluntad de Dios es un problema, está bien. Si el centro de la voluntad de Dios es estar soltero, está bien. Si el centro de la voluntad de Dios es casarme, está bien. Porque Él es nuestro deleite. En síntesis es eso lo que Pablo estaba diciendo. Cristo es mi deleite. Y concluyo con un solo versículo que Pablo decía, ¿no? Que la base para todo es el contentamiento. ¿Ok? El contentamiento. Que vos puedas buscar en Dios el contentamiento, en Él. Porque todo en esta vida va a pasar. Pero el Señor jamás pasará. Amén. Que Dios los bendiga. Espero que esa palabra haya sido de bendición y edificación. Les pido que se ponga de pie.